La película comienza en una selva de África y se nos muestra un mono que le gusta jugar junto a los demás animales, pero vemos que su comportamiento causaba molestia en los adultos, debido a que para divertirse le gustaba hacer travesuras, y esa era una de las razones por las que siempre estaba solo. Nos vamos al museo de Bloomsbury en la ciudad de Nueva York y se nos presenta a Ted, el cual es un trabajador que da conferencias de historia, pero que aburre a los estudiantes porque no era interesante, mientras que la profesora Maggie estaba enamorada de Ted y lo intenta motivar para que la invite a salir, pero vemos que Ted era demasiado distraído y que no se daba cuenta de los sentimientos de la profesora. Después el dueño dice que están en bancarrota y que venderían el museo porque no lo pueden mantener. Su hijo propone la idea que pueden hacer un estacionamiento cuando derrumben el museo, ya que es el negocio perfecto para salvarse de la bancarrota. Ted comienza a decir que no pueden destruir el museo y que deben hacer otra exhibición para que vuelva a ser visitado, por lo que se le ocurre la idea de que viaje hacia África para buscar el santuario perdido, pero vemos que el dueño ya era demasiado viejo y que decide nombrar a Ted como el líder de la misión. Después nos damos cuenta que Junior siempre es ignorado porque prefieren a Ted y que decide modificar el mapa para que no arruinen sus planes. Ted se va en camino a una tienda de supervivencia y dice que está buscando ropa para su expedición en la selva, pero vemos que los empleados se aprovechan de su ignorancia y que lo deciden engañar para que compre lo más caro, lo cual termina provocando que se burlen de su vestimenta porque era demasiado vistosa. Nos vamos a África y vemos que Ted está guiando a las personas con la ayuda de su mapa, mientras que a lo lejos estaban siendo observados y vemos que por accidente Ted había lanzado un dardo hacia uno de sus compañeros. A la mañana siguiente seguían siendo observados por el pequeño mono, debido a que la ropa de Ted parecía un plátano gigante. Ted le comienza a decir que le devuelva su sombrero y vemos que salta del árbol para jugar a las escondidas. Después Ted le dice que fue muy divertido, pero que tiene que irse para seguir con la expedición, pero de repente vemos que le vuelve a quitar su sombrero y Ted lo comienza a seguir para intentar recuperarlo. Después se le ocurre la idea que le daría un sándwich a cambio de su sombrero, pero el mono seguía pensando que era parte de sus juegos. El equipo se va en camino en busca del santuario perdido y dicen que llegaron al lugar que está marcado en el mapa. Ted comienza a pensar que habían encontrado la estatua, pero se termina decepcionando por el tamaño que tiene. De repente se da cuenta que hay una especie de acertijo y que deben utilizar la luz para la verdadera ubicación, a lo que su equipo le dice que ya no seguirían con la misión y que empacarían sus cosas para volver a la ciudad. Ted se da cuenta que estaba siendo llamado y dice que enviaría una foto para que vean su descubrimiento, pero el dueño comienza a pensar que era una estatua gigante, debido a que fue confundido por el ángulo de la imagen. Después le dice al mono que se puede quedar con su sombrero y se comienza a ir en camino para volver a la ciudad. El mono lo comienza a seguir porque se había encariñado y logra llegar a tiempo para infiltrarse en su barco, en donde podemos ver que termina siendo encerrado en el cuarto de carga y que quiere reunirse con Ted para entregarle su sombrero. Nos vamos a Nueva York y los oficiales se dan cuenta que había un mono escondido. Después se va corriendo para reunirse con Ted, pero vemos que por accidente se había equivocado de taxi porque todos eran iguales, mientras que Ted se da cuenta que habían puesto publicidad sobre el descubrimiento que hizo y que se encontraban anunciando que era una estatua gigante. El mono seguía buscando para encontrarse con Ted, pero se termina asustando de que todo sea diferente. Después se da cuenta que Ted se fue caminando para volver a su casa y lo comienza a seguir para no perderlo de nuevo. Nos vamos al departamento y vemos que Ted va a tener una entrevista por el descubrimiento que hizo, debido a que lo quieren convertir en la nueva estrella del museo. El mono aprovecha la oportunidad para meterse por la ventana y vemos que Ted se sorprende de que lo siguiera hasta la ciudad. El portero se da cuenta que hay animales en su edificio y se comienza a ir en camino para buscarlo con su aroma, por lo que Ted se da cuenta que había sido descubierto y quiere convencer al portero de que está cometiendo un error. Después comienza a olfatear para buscar a la mascota que huele dentro de su habitación y vemos que Ted decide que lo metería en el baño para intentar esconderlo, pero de repente escuchan que hay ruidos en el baño y que Ted se consigue salvar porque se salió por los conductos, por lo que sale de su habitación para buscarlo en el edificio, pero vemos que tiene problemas por su miedo a las alturas, mientras que en otro departamento una mujer está eligiendo de qué color lo pintaría y vemos que el mono es atraído por la música de su bocina. El mono
comienza a jugar con las cosas de su habitación, pero termina haciendo un desastre con las pinturas que se encontró. Después se da cuenta que hay burbujas en el aire y las comienza a seguir hasta llegar hacia el baño. Mientras que fuera del edificio, Ted había llegado a la cima y vemos que por accidente se había caído a la habitación. Luego comienza a caminar para buscar a su mono y se termina sorprendiendo por el desastre que hace. Ted le comienza a hablar para intentar que se salga, pero termina siendo descubierto por la dueña del departamento. El portero le comienza a reclamar de que haya dicho mentiras, debido a que estaba seguro de que escondía una mascota, lo cual termina provocando que comience a ser perseguido por los problemas que causó y que lo expulsen de su departamento por no cumplir con las reglas. Después se van en camino para llegar al museo y vemos que el mono se comienza a comportar como si fuera su hijo. Nos vamos al museo y vemos que Ted decide entrar por la ventana para no encontrar a los reporteros, pero al entrar se da cuenta que fabricaron mercancía del descubrimiento que hizo y se comienza a ir corriendo para ocultarse en su oficina. Ted estaba confundido sobre lo que tiene que hacer, pero el mono comienza a jugar con las cortinas de la habitación y eso termina provocando que Junior se dé cuenta que había llegado al museo, por lo que se acerca a la oficina para ver su descubrimiento y vemos que se pone feliz al conocer la verdad. Ted se reúne con el dueño para contarle la verdad y dice que solo fue una confusión por la fotografía que le tomó. Junior aprovecha la oportunidad para llegar con los reporteros, debido a que los quiere arruinar para construir su estacionamiento. Ted se comienza a preparar para contar la verdad, pero vemos que es interrumpido por la llegada del mono, debido a que por accidente había tirado una exhibición, lo cual había ocasionado que termine siendo despedido y que llame a Control Animal para que se encarguen del mono, pero le terminan colgando porque piensan que es una broma. Después se van al parque para acostarse a dormir, pero vemos que Ted se despierta porque había empezado a llover, mientras que el mono hace un refugio para poder descansar y decide invitar a Ted para que se proteja de la lluvia. A la mañana siguiente, el mono se va corriendo para jugar en el zoológico y terminan despertando a Ted los gritos de las personas, por lo que se va corriendo para buscar a su mascota y al llegar se da cuenta que estaba junto a la profesora. Maggie está sorprendida de que adoptara a un animal y los niños le preguntan sobre el nombre de su mono, por lo que Ted decide que lo nombraría como Jorge, debido a que vio la estatua del presidente George Washington. Maggie le pregunta a Ted por qué se encuentra triste y él comienza a decir que van a cerrar el museo, a lo que ella le confiesa que casi no le gusta el museo y que solo iba a visitarlo para encontrarse con él, pero de repente vemos que terminan siendo interrumpidos, debido a que su mascota se había metido en problemas. A Ted se le ocurre la idea que puede utilizar los globos para flotar en el aire y logra llegar a tiempo para salvarlo de la caída. Después se van volando por varias partes de la ciudad y vemos que finalmente Ted había aceptado a Jorge para que sea su mascota. Nos vamos al museo y a Ted se le ocurre la idea que pueden utilizar un proyector para engañar a las personas, debido a que el único problema era el tamaño de la estatua. Mientras que en el museo, el dueño está preocupado de que no tengan la exhibición, pero Ted le comienza a decir que había encontrado la solución. Jorge comienza a jugar con el proyector del científico y vemos que asusta a las personas porque lo consideran King Kong. Nos vamos al museo y Ted comienza a decir que van a usar un proyector para tener su exhibición, por lo que el dueño lo felicita de que encontrara una solución y dice que lo consideraba como el hijo que nunca tuvo. Junior está enojado por las palabras de su padre y descompone el proyector para que culparan a su mono, con lo cual consigue hacer que su padre estuviera triste y que tome la decisión de que se darían por vencido. Ted sale del museo para reunirse con las personas y les comienza a decir que no tendrán la exhibición porque cerrarían el museo. Maggie lo intenta motivar para que se sienta mejor y dice que volvería cuando salga de su trabajo. Después le reclama a Jorge por los problemas que causó y lo termina ahuyentando para que se vaya de su vida. Pero de repente vemos que Jorge fue capturado por los de protección animal y que Ted piensa que es lo mejor porque no pertenece a la ciudad. Comenzamos a ver que Jorge está siendo enviado para que vuelva a la selva y que Ted estaba confundido sobre qué hacer con su vida. Después comienza a recordar que tuvo momentos divertidos en compañía de Jorge y dice que estaba arrepentido de haberlo abandonado, pero de repente vemos que había llegado Maggie y le dice que en realidad está abrazando a una botarga. Ella le comienza a decir que cometió varios errores y que debe pensar en algo para intentar solucionarlos, lo cual termina provocando que Ted se llene de motivación
exhibición y que tome la decisión de que debe llegar a tiempo para recuperar a su amigo. Nos vamos al barco y Jorge está triste de que lo tuvieran encerrado, mientras que a lo lejos Ted se da cuenta que había llegado tarde y vemos que toma la decisión de que saltaría en su auto para poder subir al barco, pero de repente vemos que se había equivocado de barco y que se va a gran velocidad para subir por el ancla. Ted comienza a moverse para entrar por la ventana y después usa un extintor para sacarlo de la jaula. Luego se comienza a disculpar por no pensar en sus sentimientos y dice que estaba confundido por culpa de la exhibición, pero de repente vemos que la estatua en realidad era una parte del acertijo y que mostraba la ubicación gracias a la luz del sol, por lo que Ted dice que seguirían con su aventura y que buscarían la estatua para salvar al museo. Comenzamos a ver que se encuentran explorando en compañía de su equipo y que logran llegar al lugar en donde estaba la estatua. Volvemos a la ciudad y vemos que el museo se encuentra preparándose para la verdadera exhibición. Después comienzan a anunciar a la estatua legendaria del santuario perdido y vemos que Ted termina siendo reconocido como el salvador del museo, debido a que gracias a su aventura se le ocurrieron varias ideas para agregar a la exhibición y que así consideren al museo como un lugar divertido. Ted se reúne con Maggie para decirle sus sentimientos y dice que está en el lugar correcto para su siguiente aventura, pero de repente vemos que vuelven a ser interrumpidos por culpa de su mono y que se van a gran velocidad en camino hacia el espacio. Así termina la película. No olviden suscribirse y dejar un me gusta y comenten qué más películas les gustaría ver en el canal. Los saludos de este video son para Junior, Angélica, Natalia y para Alondra. No olviden comentar los que quieran salir en el próximo video.